cada día, a medida que pasa el tiempo, a medida que vivimos un día más, cada día que pasa me sigo dando cuenta que los ataques y los procesos y las pruebas no nos dejan, no nos abandonan. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios por esas pruebas, gracias a Dios por esos procesos. Porque esos procesos en el medio del conflicto, en el medio de lo duro que son, nos fortalecen más. Amén. Salimos fortalecidos, iglesia. Yo no puedo decirte cuántas veces, y con el tiempo he ido aprendiendo. Yo sé que cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de nuestra vida espiritual. Pero para los que están en los comienzos, para los que a veces les llama la atención, ¿y por qué me está sucediendo? Yo quiero que aprendamos una de las muchas cosas, aparte de ser transformados más de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Señor, es que vayamos aprendiendo que son necesarios esos procesos, que son necesarias esas pruebas, que si tú respiras, si tú estás vivo, vas a atravesar esos procesos, amén. Los vamos a atravesar, y la queja no va a resolver, la queja lo que va a empeorarlo. En ese momento, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pararnos o arrodillarnos y darle gracias a Dios por nuestra vida, gracias a Dios por las cosas buenas que hace, amén. Santo Dios, yo sé que algunos dicen, wow, este pastor se volvió loco, ¿cómo voy a estar dando gracias yo en medio de los procesos? Créeme, hay dos opciones nada más, y nosotros escogemos la mejor. Nosotros escogemos la mejor, amén, que es adorarlo a Él. Es la única. La otra opción que hay, no queremos ir ahí, porque la otra opción que hay es conformarnos a lo que el otro nos está dando. Y nosotros estamos aquí, somos cristianos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios y Salvador, y su Espíritu Santo vive en nosotros, y ese es el que nos empodera para poder sobrepasar, sobrellevar e ir por encima de todos esos conflictos y aflicciones, amén. Es que mientras más buscamos del Señor, más pruebas vienen, y más el Señor se glorifica en nuestras vidas, de acuerdo a como nosotros estamos actuando, amén. Muchos hablamos de la lucha o la confrontación con Dios. Muchos se preguntan, esa confrontación figurativamente no tiene que ver nada físico, pero sí, Dios nos confronta, nosotros confrontamos a Dios, nosotros nos rendimos, a veces no nos rendimos, a veces nos quejamos, a veces le reclamamos al Señor. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? Cuando tú verdaderamente empiezas a conocer más de Dios, te adentras en su palabra. Eso se dice muy fácil, familia. Te adentras en su palabra. ¿Ok? Yo quiero que vayamos ahí por un segundo. De la única manera que vamos a conocer a Dios íntimamente y vamos a tener un encuentro con Dios es conociéndolo más. ¿Y cómo lo conocemos más? A través de su palabra. Silencio total. Esa Biblia que tienes ahí al lado de tu mesita de noche o la tienes guardada en un closet, haz un esfuerzo. Créeme, en vez de estar leyendo la revista de que si la artista se divorció de aquel y que la otra, pues entonces la hija, no, haz un esfuerzo y visita la palabra. Tú verás cómo eso empieza a transformar tu vida. Solamente venir a la iglesia los domingos y escuchar una prédica no es suficiente. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir metiéndonos en la palabra. Es la palabra y su Espíritu Santo el que nos da la revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchos andamos perdidos, muchos andamos sufriendo, muchos andamos en el medio de un abismo y preguntamos por qué. Y el Señor te dice, porque no me estás buscando, porque no me conoces, porque oyes de mí, pero no buscas de mí, pero no te concentras y no te adentras, no tienes un encuentro íntimo conmigo, porque no estás yendo a la palabra, porque no estás orando. Rejoice, altar de adoración, es la oración, la adoración y la conexión con el Dios eterno al que servimos. Familia, es serio lo que estoy diciendo, de verdad, y te lo digo porque todos hemos estado en ese nivel.
donde estábamos separados del Señor. Lo conocimos, entregamos nuestra vida a Él, hicimos la oración de fe y nos mantenemos tibios. El Señor nos quiere ardiendo, el Señor nos quiere totalmente comprometidos, ardiendo en Él. El Señor no quiere nadie tibio. El Señor busca más de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de una lucha con el Señor, estamos luchando de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Padre, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo? Yo estoy queriendo ir por aquí, pero tú me dices que vaya por allá. ¿Cuáles son tus propósitos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Porque nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Nosotros que estamos conformándonos con menos. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Por qué demoras tanto? Porque me dijeron en la iglesia que si yo oro y oro de acuerdo a tu voluntad, se hará todo. ¿Y por qué no se hace? Porque no es el tiempo. Porque es en los tiempos de Dios, familia. No podemos apurar los tiempos de Dios, porque muchos no estamos listos. El Señor nos está moldeando, nos está preparando para cuando sea el momento correcto, para cuando Él vea tu corazón comprometido con el de Él. Entonces, si a Él le da su gana, lo hará. Pero tenemos que ser pacientes porque son los tiempos de Dios. No podemos apurarlos. Yo sé que sobre todo como latinos siempre estamos en el apurillo. Oye, pero yo estuve orando hace 2 semanas porque se me diera esto y no se me da. No se te da porque no estás listo. Porque si Dios te da lo que tú quieres en ese momento, lo que va a hacer es hundirte. Y Él te está diciendo, paciencia, ora, confía en mí, que mientras tanto yo voy moldeándote, voy moldeando tu carácter, voy a ir trabajando en tu personalidad, voy a ir trabajando en esa extrema ambición que tú tienes. Ambición no, que se convierta esa ambición en amor por Él, que esa ambición se convierta en la pasión por escuchar de Él. Porque Él nos habla, el Espíritu Santo nos habla con esa voz silente a nuestro interior y eso se consigue a través de la revelación. Siempre hablamos, no, porque no entiendo lo que dice la Biblia. Claro que no lo vas a entender porque la Biblia no se entiende. Lo hemos dicho 1000 veces, la Biblia se revela. La palabra santa que está en este precioso libro, muy difícil que en tus emociones, en tu intelecto, tú puedas entender lo que dice ahí. Porque no se entiende. Como dijimos la semana pasada, Dios, Jesucristo, es un Dios ilógico. Ilógico, las cosas de Dios no hacen sentido, porque si fueran lógicas, entonces de nada serviría nuestra fe. Es lógico, yo sé lo que va a pasar ahora. Bueno, yo fui al trabajo y yo sé lo lógico es que va a pasar. No, Dios es ilógico y gracias a Dios por lo ilógico que es. Amén. Porque en eso ilógico te pone a pensar y te pone a esperar y te pone a creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú estás esperando algo y no lo estás viendo, pero sigues creyendo, eso es fe. Eso es fe. Y por eso Dios es ilógico. Porque si fuera lógico, de nada hubiera servido la muerte en la cruz, de nada hubiera servido estar caminando por fe, porque es lógico. No. Es ilógico y bendito a Dios. Todas las cosas Él las hace muy diferentes a como nosotros queremos que las haga. Porque si las cosas salieran como nosotros queremos, bendito sea Dios. Qué desastre sería nuestra vida. Amén. Entonces no te quejes cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Busca, cree, estudia, ora, adora, alábale y confía en el Señor. Amén. Muchos se preguntan con respecto a su existencia. Señor, ¿tú verdaderamente eres un Dios vivo? ¿Tú vives? Porque yo no estoy sintiéndote. Claro, ¿cómo lo vas a sentir si no lo buscas en su palabra? ¿Cómo lo vas a sentir si tú no estás leyendo su palabra? Si tú no estás orando. Solamente oras cuando necesitas de Él. No. Hay que orar en todo, en lo bueno, en lo no tan bueno, en lo regular, en lo excelente, para todo. Él dice, orad sin cesar, dice su palabra. Orad sin cesar. Entonces acostumbrémonos a orar sin cesar. Amén. Acostumbrémonos. Eso es necesario.
Ese es el lenguaje del reino, el lenguaje de los cielos. Cuando tú oras, te estás comunicando con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú lo buscas y lo añoras y lo necesitas y lo deseas, Él entonces te habla. Entonces, pero no necesariamente con palabras audibles. Él te habla a tu subconsciente, te habla a tu espíritu, y el Espíritu Santo de Dios habla con una voz sutil, que no es una voz que tú vas a escuchar necesariamente. Él le habla a tu espíritu y eso es la revelación. Bendito sea Dios. ¿Ok? Y mira, hoy vamos a estar hablando de un hombre que físicamente luchó con Dios. ¿Cómo? Sí, yo pensé lo mismo. Si no lo hubiera leído en la Biblia, yo no lo hubiera creído. Un hombre que luchó con Dios. Un hombre que tenía sus circunstancias como las tenemos todos nosotros. Un hombre imperfecto como somos todos nosotros. Un hombre que dudó. Un hombre que mintió. Un hombre que falló. ¿Ok? Y ese hombre del que hablo se llama Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob? 2 o 3. Porque no lo está buscando en la Biblia. Jacob era Abraham, Isaac y Jacob. Siempre se dice el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Jacob fue un hombre favorecido por el Señor, a pesar que era un hombre sumamente imperfecto. Y tenemos aquí un encuentro histórico de Jacob con el Señor. Este evento nos puede aclarar muchas de nuestras dudas que a veces tenemos internas con Dios. Este evento que vivió este hombre nos va a tocar a muchos en el espíritu y vamos a ver qué es lo que nos enseña Jacob a través de su experiencia. Jacob se contentó con cosas que muchos de nosotros no nos apetecerían. ¿Y por qué? Dice, ¿qué es lo que tú estás queriendo? Dice, a veces no me contestas, Señor. Muchos decimos, a veces no me contestas, como decía él. Pero ¿sabes por qué no te contesta? Porque Él te habla de maneras distintas a como tú quieres que Él te conteste. Él te habla de manera. Entonces, si tú no tienes tus oídos espirituales abiertos, tú no vas a escuchar de Él. Porque Él te habla de maneras sutiles, no como tú estás esperando. Y muchas veces volvemos a lo mismo. Queremos que nos conteste como nosotros queremos. No. Acostúmbrate que tus maneras son imperfectas, que Él sabe la manera correcta. ¿Ok? ¿Por qué no me contesta? ¿Y por qué yo perdí mi empleo? Te pregunta, ¿por qué, Señor? Si yo he estado orando por ti y tú me dijiste que sí y no me das el empleo. ¿Sabes por qué? El Señor te dice, porque te estás conformando con menos de lo que yo tengo para ti. Wow. Eso va a contestar la pregunta de muchos aquí. ¿Por qué no me das el empleo que yo te pedí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste el empleo que yo tenía? Te lo quité porque yo tengo más para ti. Te estabas conformando con menos y era necesario para ver si tú recapacitas. Y cuando empieces a orar, yo te voy a dar el empleo que tú te mereces. Porque tú eres un hijo amado mío y yo no quiero mediocridad para ti, dice el Señor. Te estás conformando con menos. Tu vida no está siendo vida. Estás existiendo porque te estás conformando con menos. Porque no estás buscándome, dice el Señor esta mañana. Entonces, vamos a ir un poquitico, pequeño estudio bíblico aquí, lo histórico. ¿Ok? Vamos 2000 años atrás, antes de Cristo. Vamos a comenzar. Más o menos la época que Abraham nació. 2000 años atrás con Dios. Después vamos a ir un poquitito más atrás. Vamos a ir 1000 años antes de Abraham ahora. ¿Ok? Imagínense, estamos yendo bastante atrás. Ya después de eso vamos a ir otros 200 años más atrás. Y aquí vamos a llegar a la Torre de Babel. ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Cuántos recuerdan la Torre de Babel? Amén, amén. Estamos como un poquitito dormidos. Vamos para adelante. La Torre de Babel, esa torre que eran descendientes de Noé, los que estaban queriendo construir la Torre de Babel. En esa época había un solo idioma en la tierra, una sola lengua. ¿Y qué es lo que pasa con estos señores?
empiezan a construir una torre para llegar al cielo. Ellos se decían, imagínense qué osados eran. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Qué arrogancia la de esta gente. Pues ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo les voy a cambiar el idioma a todo el mundo y se van a confundir. Y van a hablar entre ellos y no se van a entender. Y yo lo que voy a hacer, los voy a disuadir y los voy a regar por toda la tierra. Y así empezaron los diferentes idiomas. Imagínense un japonés hablando como cubano. Oye, chico, ven acá. ¿Qué está pasando contigo? Entonces el Señor lo que hizo fue cambiando, regando. Y los confundió y dijo, basta de la arrogancia. Al cielo solo se llega a través de aceptar a mi Hijo Jesucristo. Es la única manera, tú en tus propias fuerzas construyendo una torre. Y a medida de la torre, de la derrumbaría y se acababa el evento. Amén. Entonces, ahí, durante este tiempo, la torre de Babel, todos estos descendientes, era toda la familia de Noé, los hijos de los hijos de los hijos. Ellos eran una familia arrogante y esto fue lo que ocurrió. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 11 versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya ellos estaban temiendo ser esparcidos. Ellos sabían que estaban haciendo algo mal. Amén. Y dijeron, bueno, vámonos, vamos a apurarnos por si acaso nos vienen a regar a través de toda la tierra. Y lo regaron. Mira lo que nos dice ese mismo Génesis 11 del 6 al 8. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Así trabaja Dios, ve. Así trabaja el Señor. Cuando tú menos lo esperas, de las maneras más ilógicas, pero que para Él son perfectamente lógicas. Amén. Y gracias a eso tenemos hoy diferentes naciones, diferentes idiomas, diferentes mundos. Y qué aburrido si todos habláramos lo mismo, ¿no? Bendito Dios. Entonces confundió todas estas distintas lenguas. Y 200 años después, Dios llama aparte a Abraham. Le dice, Abraham, ven acá. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre que estaba viviendo en un lugar medio desértico, y viene el Señor, lo llama y le dice, mira, yo te voy a dar una nueva tierra. Yo quiero que tú levantes un nuevo grupo de personas y así vamos a empezar a trabajar juntos. Y no solo eso, Abraham es el ícono del pueblo hebreo y Abraham es el padre de la fe. Imagínense lo poderoso de este hombre. El padre de la fe, que Dios lo llama, lo unge, y fue un hombre que tenía una conexión divina con el Señor, y ahí comienza la vida de Abraham. Bendito sea el Señor. El cual tenía un hijo llamado Isaac. También tenía otros hijos. Y este luego tiene otro hijo llamado como Jacob. Jacob, hijo de Isaac, también era hermano gemelo de ¿quién? De Esaú. ¿Okay? Por cierto, oye, como que bajó un poquitico el voltaje de la luz, ¿verdad? ¿O soy yo? Entonces, Jacob era uno de los favoritos, era favorito de Dios, y Jacob era favorito de su madre Rebeca. Por otro lado, Esaú, que era el hermano gemelo, pero era mayor, fue el primero que nació, y Jacob venía agarrado del talón de su hermano. Amén. Y fue el segundo. Vamos a ver por qué es importante eso. Vemos que Jacob, después de nacer, tiene 12 hijos. 12 hijos. No con una misma mujer, pero bueno, eso ahora no viene al caso. Era un poco travieso el hombre. Tiene 12 hijos. Y estos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Amén. Las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos que como cristianos podemos justificar muchas de las cosas que nos pasan. Vemos mucho de lo que está pasando y vemos
que todo lo que existe en el mundo tiene una explicación lógica para los cristianos, de un Dios ilógico, pero todo tiene un porqué. Ok, podemos justificar por qué usamos ropa. ¿Por qué estamos usando ropa? Porque inicialmente, cuando estaba Adán y Eva, cuando crearon a Adán y Eva, estaban en el paraíso, que vivían totalmente libres y bendecidos con el Señor, andaban por todos lados sin ningún problema. En el momento que entra el pecado al mundo, ¿qué pasó? Se empiezan a avergonzar de su desnudez. El pecado ya trajo la maldad, trajo la malicia. Entonces, por esa razón estamos usando ropa. Una de las explicaciones. ¿Qué es lo que vemos? Después del pecado de Adán y Eva, de pronto vemos como Dios confundió las lenguas. Tiene explicación por qué Dios confundió las lenguas igualmente, esparciendo a todos a través de los diferentes idiomas. Y justificamos sobre todo el pueblo de Israel, que como dije anteriormente están celebrando sus fiestas, su año nuevo, y Dios me los bendiga al pueblo de Israel, que aún existe. Entonces, como cristianos tenemos un punto de vista mundial y hay un porqué para todo. Todo tiene un porqué. Cuando tú sabes que Cristo está en control, cuando tú sabes que Dios fue el que creó el mundo, que Jesucristo es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Entonces, en nuestro tema, vemos que Jacob era un hombre muy travieso, por decir lo mismo. Era un tipo que estaba en la trampa, en la mentira, era ladrón, engañaba. Y su nombre verdaderamente significaba que usurpador, tramposo, engañador. Fíjense, siendo un hombre favorecido por Dios, ¿ok? Era un hombre que a pesar de todo y a pesar de amar a Dios y buscaba de las cosas de Dios, pero en la carne estaba viviendo de una forma descarrilada totalmente. Era un hombre que tenía un conflicto interno en su vida. Y saben que eso venía un poco de su familia. ¿Ok? Porque su madre Rebeca, la cual amaba a Jacob más que a su hermano Esaú. Esaú era el favorito de Isaac, de su padre. Esaú era un cazador, él salía al campo, era un tremendo hombre en todo lo que se concierne al campo. No, Jacob era más tranquilo, él se quedaba en su casa meditando, era muy bueno en la cocina. Y bueno, aquí vemos que este hombre estaba con ese conflicto. Y su madre, vamos a ver cómo su madre influencia uno de los engaños grandes que comete Jacob en su vida. Lo primero que hace Jacob, lo primero que hace es que su hermano Esaú llega un día del campo. Jacob estaba en la cocina preparando un plato de lentejas que estaba riquísimo. Yo lo imagino como lo describe la Biblia. Era algo delicioso, amén. Estaba y su hermano llega cansado, hambriento, y el hermano dice: oye, ¿por qué no me das un poco de esas lentejas? ¿Y qué le dice Jacob? Ok, yo te las doy, pero ¿a cambio de qué? Que tú me des la primogenitura. El primero era Esaú. Sabemos que en la cultura hebrea, cuando tú eres el hijo primero, tienes unos beneficios, bendiciones, la herencia principal te corresponde. Él le dice: ok, yo te lo doy. Lo agarra en un momento de debilidad y Esaú le dice: ok, lo que tú quieras, sí, pero dame que tengo mucha hambre. Bueno, ese es el primer caso. El caso segundo, más importante, que justifica y que vemos la identidad en ese momento de Jacob, es que su madre, Rebeca, escucha cuando Isaac, que estaba ya viejito, estaba medio ciego, le dice a su hijo Esaú: oye, Esaú, vete al campo, prepárame un par de cabritos que a mí me gusta como tú lo haces, porque te voy a bendecir y te voy a bendecir como el hijo mayor que eres. Bendiciéndolo le da la primogenitura y le da la bendición para recibir la herencia principal de la familia. ¿Qué hace la madre Rebeca? Escucha eso y le dice a Jacob: ven acá, mijo, tenemos que hacer algo porque tu padre está a punto de bendecir a Esaú. Tienes que ir tú y hacerte pasar por Esaú. Y él le dice: mamá, el problema es que Esaú es velludo y yo soy lampiño. O sea, lampiño así como Esaú peludo como yo y Jacob lampiño como tú. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense la trampa y el engaño a donde llega. Viene la madre y le dice: eso lo resolvemos fácil.
dame acá un par de piel de cabritos y te lo voy a poner en los brazos para cuando te acerques a tu padre, que tu padre te sienta, piense que es tu hermano. Imagínense ustedes. Bueno, ahí en toda esa traquimaña, el padre se confunde, porque como dije, está ancianito, está cieguito, y lo bendice, le da la bendición a Jacob, la que le pertenecía a Esaú. Wow, ya eso fue algo grande, ¿ok? Entonces, cuando Esaú se entera de esta barbaridad que ha hecho su hermano, esto es sagrado para los judíos, esto es un evento muy sagrado. Y cuando Esaú se entera de esto, su primer instinto fue matar a su hermano. Su primer instinto, pero dijo, cuando mi padre fallezca, es más, vamos a leerlo en la Biblia, en Génesis 27, 41, mira lo que nos dice. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Wow. Cuando llegue el luto de mi padre, o sea, cuando fallezca mi padre, porque yo no quiero darle este disgusto a mi padre, yo voy a acabar con Jacob porque lo que ha hecho es una sinvergüencería. Entonces vemos que Saúl decide reunir a 400 de sus hombres más adelante y se dirige para volcar toda su amargura y su rabia sobre Jacob. ¿Ok? Por otro lado, vemos que Jacob empieza a reunir a algunos de sus emisarios y les dice, toma, vete llevándole regalitos a Esaú para ir apacentando su rabia antes de que llegue. Regalitos vienen, regalitos van, y el hombre tratando de moldear el terreno porque sabe que lo que le espera es algo serio, ¿no? Y así vemos y hemos puesto más o menos el panorama para comenzar la prédica de hoy. Ahora vamos a la palabra santa. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, danos palabras, Señor, y que el pueblo pueda recibir este mensaje que tú tienes para darnos y que podamos aprender y podamos aplicar, Señor, tu grandeza y tu poder y misericordia en el nombre de Jesús. Santo Dios, amén, amén. Santo Señor. Vamos así para resumir, vamos entonces un momentico a Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 30. Una de las más intensas historias de la Biblia, vamos a ver aquí. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. El vado de Jacob. Perdón. De Jaboc. El vado es básicamente, es parte del río, la parte bien llana con el piso sólido, que había un puentecito. Entonces, bueno, para explicar qué es lo que es el vado. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Tengo un segundito, María, perdón. No te dejaré si no me bendices. Es muy importante esta frase, como es todo el versículo, pero bueno, no te dejaré. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos en el medio de una aflicción, cuando estemos en el medio de un dolor, de una marca. Nosotros no podemos desistir y dejar, no, Señor, hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Esto que estoy atravesando es muy difícil, pero yo me voy a aferrar a ti y tú me vas a bendecir a través de ¿qué? De mi persistencia. El reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Amén. Recuerden eso. Sigue, María. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Escuchen eso. ¿Quién era el varón con que luchaba Jacob?
¿Quién era el varón con que luchaba Jacob? Jesucristo mismo, ¿ok? Ese era el varón, porque Dios es Dios sobrepoderoso, pero dice, vi a Dios cara a cara luchando conmigo. Este era Jesucristo antes de encarnarse como Jesús, amén. Este era Cristo Rey, porque la gente dice, no, pero ¿dónde? Ahí lo dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces vamos a ir por pasos aquí. El que usurpaba, el que luchó con Dios, recibió favor y poder de Dios y de los hombres. Luchaste con Dios y con los hombres y venciste, ¿ok? No es que venció, mire, el varón Jesucristo en un segundo pudo haber derrocado y pudo haber tumbado a Jacob ahí mismo. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo tumbó ahí mismo? Porque eran los procesos. Porque el Señor nos deja pasar por procesos. Ese proceso de la lucha, Jacob estaba desesperado. Jacob tenía conflictos internos en su vida. Jacob había hecho trampa. Jacob estaba con un terror de que su hermano lo venía a matar. Él estaba inconforme con su manera de ser, con sus trampas y sus mentiras. Entonces, cuando él se acerca a Dios y le pide, bendíceme, bendíceme. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido, porque yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero un encuentro íntimo contigo. ¿Y por qué separó Jacob a su familia? ¿Por qué separó Jacob a su familia? Esto es muy importante de lo que estamos hablando aquí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando un familiar, un hijo, un padre, un hermano, no sé, un gran amigo, cuando está pasando por un proceso, nosotros queremos interferir y queremos ayudar y queremos hablar. No, los procesos son entre la persona y Dios, punto. ¿Qué hizo Jacob? Mandó a sus esposas, mandó a las siervas y a sus hijos, sepárense, porque este es un proceso que tengo que lidiar yo solito con Dios. ¿Saben qué, familia? Hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, como un año más o menos, un familiar muy querido mío estaba pasando por un proceso, ¿ok? Un proceso duro. Y yo, como familiar que lo amaba, que lo amo, me quise meter y le pregunté a Dios antes de meterme, Señor, dime qué hacer, qué puedo hacer yo, Señor, para poder arreglar esta situación. Y el Señor me habló clarito y me dijo, tú solamente orar, tú no te metas porque ya tú hiciste lo que tú podías hacer. Ahora lo que te toca a ti es orar y dejarme a mí, porque yo tengo que atender esta situación y ese ser amado tuyo tiene que ser procesado. Porque hay cosas en su vida que están dañadas. Entonces yo te digo a ti, cuando alguien esté pasando un proceso, no te metas, solamente ora. No te metas porque tú lo único que vas a hacer, ¿qué? Piedra de tropiezo en ese proceso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El usurpador recibió favor y poder. ¿Y qué? Llamó a ese lugar Peniel. ¿Por qué? Porque Peniel significa rostro de Dios. Entonces vemos en el versículo 24, Brian, por favor, pónmelo otra vez un momentico, please. En el versículo 24, no te preocupes, yo lo tengo aquí, que dice, así se quedó Jacob solo. Fíjense, lo enfatiza, tenía que quedarse solo. Tu ser querido tiene que quedarse solo. Y tú tienes que dejarlo en manos de Dios y confiar que Dios es el único que lo puede resolver. Tú lo único que vas a hacer es interferir con el plan de Dios y vas a romper la bendición que hay para ese ser. Y ese ser tiene que atravesar ese proceso. Amén. Igual que tú, cuando estés atravesando un proceso, no esperes que venga tu esposa o tu esposo, o tu padre o tu hermano, no sé. Ese proceso es entre tú y Dios. Y Dios lo va a hacer de la forma perfecta, amén. Y luchó con este varón hasta que rayaba el alba. Y luchó y luchó. ¿Y saben qué? Muchos se rinden antes de luchar. Muchos tiran la toalla antes de luchar. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver un ratico qué es lo que pasa. Entonces en el versículo 28 todo cambia para Jacob. En el momento que el Señor viene y le dice,
ya no te llamarás más Jacob, Jacob usurpador. No, ahora te vas a llamar Israel. Israel, que significa el que luchó con Dios. Imagínense el nombre de Israel, de la nación de Israel. Fíjense si este hombre era favorecido por Dios, que fue llamado Israel. Entonces, ¿qué te digo? Que mira, cuando te cambian tu nombre, dice, has prevalecido. Entonces se confirma que era Jesús. Y dice, esto significa que todo lo que tú hagas, que esté bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Mucho cuidado con eso. No tu voluntad. Todo lo que tú hagas, que tú hayas orado por el Señor y el Señor te haya confirmado, ¿ok? Todo eso que te marca, vas a salir bendecido al final del día. Vas a salir bendecido. Y hasta su nombre cambió. Mira, tenemos el caso de Jabes. ¿Se acuerdan de Jabes? La oración de Jabes. Jabes era, la definición de Jabes es el sufrido, el dolido. Porque su madre lo tuvo con mucho dolor. ¿Y qué hizo Jabes? Yo rechazo ese nombre y yo voy a creerle a Dios, nada de dolido ni el sufrido. Yo soy un vencedor en Cristo y Dios me bendice. Si me bendijeras, si transformaras mi vida, le dice Jabes al Señor, el cambio de tu nombre, esa marca que tú has sufrido, esa marca que tú has sufrido te va a marcar. La marca que yo tuve, la operación que me marcó, me cambió. Y esa marca que tú estás atravesando en tu vida, o que has atravesado, o ese ser querido que perdiste, o ese hijo que se ha ido de casa, todas esas marcas, si tú te mantienes firme orando por el ser querido, orando por el joven que se fue, viene bendición después. Amén, en el nombre de Jesús. Dios ahora comenzaba a abrirle puertas a Jacob. Porque Jacob decidió dejar de vivir una vida corrupta y entregar su vida y transformar su vida. Entonces hay una bendición que ni el infierno ni nadie puede destruir. Habrá bendición sobre tu familia, habrá bendición sobre tus finanzas, bendición sobre tu salud y tus sueños. Y la conquista de lo grande del cielo va a brillar sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. La bendición, tenemos que buscar esa bendición de Dios. ¿Cómo? En el medio de la marca, en el medio de esa aflicción, no soltar. Señor, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Yo quiero tener un encuentro íntimo contigo, mi Señor. Amén. Todo tiene que ver con la conexión. Mira Deuteronomio 28, 7 al 8 lo que nos dice. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Escucha, amén. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te bendecirá. ¿Cuántos saben aquí que son bendecidos por el Señor? ¿Cuántos saben? Él te bendecirá en la tierra del Señor. Familia, no es solo venir a la iglesia y conocer de Dios. No, es venir a la iglesia, salir de la iglesia y de parte de Dios recibir su abrazo divino sobre tu vida. Cuando tú salgas de aquí, tú tienes que salir gozoso y tienes que salir ungido y saber que el Señor tu Dios te ama incondicionalmente y que viene bendición sobre tu vida. Tienes que declarar bendición sobre tu vida. Como decía Jabes, si me bendijeres, si ensancharas mis territorios, si me ayudaras y yo no sufriera ninguna aflicción. Yo dije que yo la oración de Jabes todos los días de mi vida por los últimos 25, 26 años la hago, pero yo le añado algo más, ¿ok? Bendíceme, no si me bendijeras, porque el Señor me bendice. Yo le digo al Señor, bendíceme, Señor, ensancha mis territorios, ayúdame, Señor, y líbrame de todo mal para yo no sufrir aflicción alguna. Esa es la oración que todos tenemos que hacer, no necesariamente igual, pero pedir la bendición de Dios sobre tu vida, ¿ok? Entonces, antes del encuentro de Jacob, él estaba aterrorizado por la muerte que le venía. Y esta bendición transformó su vida. De momento, por obra de Dios, este hombre se impermeabiliza
con la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Ya esa ira, aquí no lo dice, pero vamos a ver más adelante, ya esa ira de Esaú se había disipado, ya se había calmado. Y eso no fue Jacob, eso fue Dios bendiciendo a Jacob. La bendición de Dios sobre tu vida va a hacer que tus enemigos luzcan ahora como tus amigos, que el que te maldecía ahora te bendice, que el que te odiaba ahora te ama, y tú igualmente no vas a tomar represalias contra nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo reina sobre tu vida y eso te transforma. La bendición de Dios sobre tu vida te transforma. Eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Esto se confirma en la vida de Jacob, que sus 12 hijos les representan, como dije anteriormente, las tribus de Israel. ¿Y saben qué? Como si eso fuera poco, una de las tribus, la tribu de Judá, era nada más y nada menos la tribu de donde salió el Mesías, Jesucristo. Amén. La tribu de Judá fue de donde salió el Mesías. Entonces Dios cambió a un impostor, lo cambió a ser un receptor. Uno que robaba, uno que quitaba, ahora recibe libremente del Señor Jesucristo. Amén. Ya no serás más falso, dijo el Señor, ahora serás real como el mar y como las estrellas de los cielos. Ahora eres un hijo mío transparente. En ese momento se definió verdaderamente la identidad de Jacob. En el momento que él acepta a Dios y se entrega y restauró una vida que estaba totalmente desordenada. ¿Ok? Un encuentro con Dios puede cambiar tu nombre, puede cambiar tu identidad, puede cambiar tu destino, puede cambiar tus formas, puede cambiar tu caminar, tu forma de hablar. Un encuentro con Dios puede hacer maravillas en tu vida. Amén. Eso que estaba fuera de orden, ahora Dios lo ordena cuando tú dejas que Él intervenga y tome control de tu vida. Amén. La verdadera salvación te hace nuevo porque ya no vives tú. Ahora vive Cristo en ti. Amén. Entonces tus deseos, tu lenguaje, tus prioridades cambian. Ahora eres salvo y Dios comienza a moldearte. Y es un proceso, no es de un día a otro. Es un proceso y viene el arrepentimiento y viene el pedir perdón. Cuando Dios te ve a ti de rodillas, ¿ok? Pidiendo perdón de corazón, ahí Dios mira eso y dice, obviamente nuestras faltas tienen consecuencias, pero ahí Dios dice, este es un hijo que se ha arrepentido y yo voy a transformarlo y voy a cambiar su vida para bien. Escucha, iglesia, no me mires con cara de signo de interrogación. Cuando tú te arrepientes ante el Señor va a cambiar tu vida, pero de una forma radical. ¿Cuántos saben eso? Amén. En el nombre de Jesús. Entonces dejémonos de bobería, dejémonos de estar dudando, dejémonos de estar cuestionando. Miren, Dios es un Dios vivo y Dios está transformándonos día a día. Él va trabajando en esas áreas de tu vida y va trayéndote una nueva identidad. Mira Gálatas 3:27 lo que nos dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estamos revestidos. Amén. Oigan, eso es fuerte lo que está diciendo. Todos los que hemos ido teniendo un encuentro con el Señor, de Cristo estamos revestidos. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en Cristo? Amén. Y el que no lo haya sido, me viene a ver después. ¿Por qué? Porque es bíblico. Si tú quieres bautizarte en Cristo, es tu decisión. Aquí nadie obliga a nadie, pero nosotros en nuestros retiros y fuera de los retiros hemos tenido muchos bautizos y eso es parte de lo que nos pide el Señor que hagamos también, ¿ok? Como el mismo Jesús se bautizó, así que bauticémonos nosotros también. Bendito Dios. En cada encuentro íntimo tú creces en santidad. Cada encuentro íntimo Él te transforma más a su imagen y semejanza. Amén. Esos momentos cambian el lente a través de cómo tú miras tu vida. Cambian el lente a través de cómo tú miras tu pasado y empiezan a romperse las cadenas que te han tenido atado hasta este momento, santo Dios. Verás cómo Dios se glorifica a través de esos procesos que vas a atravesar.
Dios se glorifica a través de cada uno de ellos. Y todo cambia para siempre en esos encuentros. Y de pronto tu vida comienza a hacer sentido. Ah, ahora entiendo su voluntad. Ahora entiendo mis propósitos. Ahora veo a dónde Dios me quería llevar cuando me cerró aquella puerta y me abrió esta otra que no me hacía sentido. Era ilógico para mí, pero Dios es un Dios ilógico y bendito sea Dios por eso. Esta es la puerta que yo estaba buscando hace tiempo. Y lo primero que hizo Jacob fue hacer pasar a todos al otro lado. Váyanse, déjenme solo. Nadie más que Jesús podía transformar a este hombre corrupto y dañado. Solamente la mano de Dios podía hacer una diferencia. ¿Ok? Él puede limpiar esa esencia pecaminosa en tu vida. Porque todos somos hijos del pecado. Amén. Todos aquí somos hijos del pecado. Y solamente Él puede transformar esa esencia y llenar tu espacio con bendición absoluta. Solo Dios podía apacentar el temor de este hombre. Y lo único que podía cambiarlo y transformarlo era un encuentro íntimo con el Señor. Era un cara a cara con el Señor. Un encuentro cara a cara que puede componer una vida perdida. Una vida que aparentemente está perdida, que tiene que ser procesada por Él y esa persona. Eso es lo que puede transformar una vida trastornada y perdida. Bendito sea Dios. Este momento tenía que suceder entre ellos dos a solas. Y a veces, como dije anteriormente, no te interpongas. Deja que sucedan las cosas como tienen que suceder. Aquí Dios empezó a definir su vida y mira lo que nos dice el Salmo 87. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro, oh Dios mío, restáuranos. Restáuranos. Basta de estar viviendo como estamos viviendo y pídele restauración al Señor. Pídele un nuevo comienzo al Señor. Aquí Jacob luchó hasta que amaneció y por lo tanto se eliminaron todos los límites de tiempo. Aquí no existía ni el tiempo ni el espacio. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos hoy van a aplicar esto? Di, no te dejaré si no me bendices. Ok, pero dilo ahora con convicción. Señor, no te dejaré si no me bendices. Amén. En el nombre de Jesús. El Señor estaba limpiando todo lo corrupto en él y todo lo corrupto en nosotros. Todo lo corrupto en nosotros, porque hay cosas que están mal en nosotros también. Y el que no lo quiere aceptar, no, es que yo soy cristiano. Sí, pero eres pecador también. Y cuando tú aceptas a Cristo y te arrepientes, entonces Él te limpia. Y vamos a volver a fallar y nos vamos a volver a arrepentir. Y el Señor en su inmensa misericordia nos vuelve a perdonar y nos vuelve a limpiar. Amén. El varón dijo que Jacob luchó hasta el cansancio. O sea, oiga, una lucha, yo no sé, sobre todo los hombres, esto hace tiempo, cuando teníamos alguna peleita o alguna lucha con alguien en la escuela o fuera de la escuela, óigame, luchar 3, 4, 5 minutos, eso te exhausta, amén. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y estar luchando hasta el amanecer, eso fue una lucha intensa. Este hombre estaba ya derrotado. Raúl mira como diciendo, sí, yo he estado ahí varias veces. Bueno, hasta el amanecer, sin límites de tiempo, eso es algo intenso de verdad. Entonces un evento en tu vida que te duele, que te choca, que te marca, muchas veces te lleva a rendirte, pero otras veces desistes y prefieres seguir donde estás. Al sentir que para muchos ese momento de rendirse, Jacob fue desafiante y dijo, no, yo solo te soltaré si tú me bendices. Y muchos de nosotros no soltamos al Señor. Cuando llega ese momento del cansancio, que estás luchando con el Señor día tras día, y llega un momento que te cansas y tú dices, ya, tiro la toalla, ya no aguanto más. El Señor dice, tan débil de carácter eres,
yo estaba viendo hasta dónde tú llegabas porque hay mucho que cambiar en ti. Entonces tú piensas seguir viviendo como vivías en el mundo. No, no te conformes con el mundo, sino sé transformado de acuerdo a la renovación de tu mente. En tu mente no puedes rendirte, tienes que seguir luchando, seguir luchando. Entonces, no sueltes la esperanza de que ese hijo que se fue no va a volver. Sigue aferrado al Señor y sigue entendiendo que ese hijo tenía que irse. ¿Por qué? Porque ese hijo tenía que pasar como el hijo pródigo que se fue y malgastó toda su plata con mujeres de la vida, con una vida desbordante, pero regresó porque él tenía que pasar por ese proceso. Entonces no te angusties, sigue orando, no sueltes esa bendición para ese hijo. Ese empleo que te faltó, no pierdas la esperanza. El Señor te va a dar el empleo correcto. No te desesperes, pero mantente aferrado, mantente declarando que sí. Tienes que buscar un hasta qué en tu espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Hasta que no me bendigas no te suelto. Entonces tú en tu espíritu tienes que buscar un hasta qué. Señor, hasta que tú no me traigas lo que tú me prometiste, yo no te suelto. Y a veces se demora, como dije antes, porque no estamos listos. Pero dice el Señor, hasta que yo no te bendiga, no me sueltes. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Un hasta qué. Hace falta ese hasta qué. Señor, hasta que tú no me des, no me hablases, no te soltaré. No te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. Romanos 12:21 nos dice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Léelo otra vez, María, please. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. En este punto muchos son marcados, pero pierden la fe. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me hagas atravesar esta tremenda aflicción? Yo pensé que tú me amabas. Yo no confío en ti. Porque si tú verdaderamente eres el Dios misericordioso que tú dices que eres, yo no hubiera tenido que atravesar esta prueba. Así. Entonces tú te sientes con el derecho, porque tú eres perfecto, porque tú eres el niño lindo. No, esa prueba era necesaria. ¿Por qué? Porque tú estabas caminando tibio, porque tú tenías un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y el Señor dice, no, yo te quiero todo para mí. Entonces es necesario que yo te tengo que llevar de rodillas, te tengo que llevar al punto más bajo para que entonces yo poder trabajar en ti. Amén. Muchos son marcados y en esa marca pierden la fe. De aquí vemos, por ejemplo, ¿ok? Vamos al principio de la creación. ¿Qué pasó? Dios duerme a Adán y cuando está dormido hace así, abre y le saca una costilla. Aunque físicamente eso quedó sanado perfectamente, pero Adán fue marcado espiritualmente. ¿Y qué pasó? Lo tomó como bendición y que de esa costilla él formó a la ayuda idónea. Sacó bendición de esa costilla, creó a la mujer, formó la familia y bendijo la familia y estableció la familia, porque ese es el centro de la vida cristiana, la familia. Que por cierto, hoy en día la familia cada día se va perdiendo más y más y más. Hoy en día lo que estamos viendo, ¿para qué entrar en eso? Porque vamos a estar hasta pasado mañana hablando del tema. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes que el mundo corrupto que estamos viviendo, el mundo de la mentira, el mundo de quien era Jacob antes, ¿en qué mundo estamos viviendo? Las mentiras, la corrupción, las maestras en las escuelas con los niños inocentes, les están lavando el cerebro con cosas corruptas, con cosas maléficas, el mismo demonio metido en las escuelas. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estar viviendo que las marcas, tenemos que aferrarnos al Señor. Entonces nace la familia, nace la mujer y eso es la ley de Dios para la vida. Amén. Y entonces de cada marca, de cada lágrima, de cada quebranto, Dios quiere bendecirte si tú te aferras a Él.
Igualmente, cuando Cristo quería levantar su iglesia, ¿qué pasó? Fue crucificado. Fue crucificado. Sus manos fueron marcadas. Una lanza le atravesó el costado. Amén. Y esa marca y esas cicatrices lo marcaron. ¿Y qué? Esas marcas los llevaron a la bendición más grande, que fue liberar al mundo entero y darle vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Así fue marcado. Entonces tú, al cargar tu cruz y seguirlo, Él sacará cosas de ti que tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Aquí todos somos imperfectos. Y entonces cuando Él te marca, son cosas que tienes que cambiar en tu personalidad, en tu carácter. Yo tengo muchas cosas que cambiar. El hecho que yo esté parado aquí predicando, el que predica el pastor, como siempre lo digo, es el Señor Jesucristo. Pero yo también tengo que cambiar. Esta prédica me tocó a mí primero que a todos ustedes. Y yo me declaro culpable y le pido perdón a Dios porque hay cosas en mí que están dañadas. Sí, el niño interno que todos tenemos, o la niña interna, esa niña y ese niño ha sufrido desde su juventud y esa crianza y esas situaciones nos han marcado y somos imperfectos. Empezando por mí, iglesia, empezando por mí, y lo confieso sin ninguna vergüenza. Ok, yo soy uno de todos los que estamos aquí, que estamos en el mismo bote. El que yo sea pastor no me hace mejor que tú. El que yo sea pastor me hace más consciente quizás que tú. Me hace más consciente de lo imperfecto que yo soy, de todo lo que tengo que cambiar, porque cada día me arrepiento y cada día vuelvo a fallar. ¿Por qué? Porque la parte carnal mía a veces sale a relucir, porque el mismo enemigo, el sinvergüenza mentiroso ese, se viene a apoderar. Y nosotros tenemos que entender que todos tenemos que cambiar y todos tenemos que limpiarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, no sería quien yo soy si no estuviera donde estoy por la marca que el Señor ha hecho sobre mí. La marca que el Señor ha hecho sobre mí ha hecho una transformación tan y tan asombrosa en mi vida que no me canso de darle gracias. Porque si ahora soy imperfecto, antes era 10 veces más imperfecto. Hoy en día soy menos imperfecto, pero sigo siendo imperfecto. ¿Y saben qué? Gracias a Dios, hoy estoy mejor que ayer, pero estoy peor que mañana. ¿Cómo es eso? Sí. Porque esta palabra a mí me está llevando a meditar, a reflexionar y a entender que hay cosas que tengo que cambiar. Y bendito a Dios, bendito Dios. Y si no fuera por Jesucristo, Rey de Gloria, yo quizás no estaría aquí. ¿Qué les parece? Si no fuera por el Señor Jesús, yo quizás no estaría aquí. Y te lo digo, y no voy a entrar en el tema, porque eso es otro capítulo. ¿Ok? ¿Hay algo que te ha marcado y te ha cambiado todo en tu vida? Pregúntate, ¿hay algo que te ha marcado y ha cambiado todo en tu vida? Dale gracias a Dios por eso. Y deja que esa marca se convierta en bendición. Amén. Que se convierta en bendición. El enemigo quiere atacarte y quiere hacerte llevarte a que tú te des por vencido y seguir martillándote lo imperfecto que eres. No. Tú eres el Hijo amado de Dios. Tú eres un rey, un ser bendecido. Y Dios está contigo hoy, mañana y siempre. Y el enemigo no, ni él ni nadie puede cambiar eso. Amén. Nadie puede cambiar eso. ¿Ok? Dios te sacará de todo eso que te detiene. Que el enemigo, esas columnas que el enemigo pone, que te detiene para tú llegar al próximo nivel de gloria. Dios, solamente Dios te puede sacar de ahí. Y al salir de tu iglesia, en ese encuentro con Dios debemos ser confrontados ¿con qué? Tenemos que ser confrontados con nuevas convicciones. Tenemos que ser confrontados. Hoy cuando salgamos de aquí, todos, allá seremos confrontados con nuestras nuevas convicciones. Pero no sin antes vamos a hacer algo que desde hace 3 días tengo en mi corazón y hoy con el favor de Dios lo vamos a hacer. El Espíritu Santo es el que te redarguye, que el que te dice, oye, eso que estás haciendo no está bien. Oye, ese dinero que te dieron de más en el supermercado no es tuyo.
Oye, eso que tú te estás llevando extra, que le pertenecía al vecino, te estás llevando de más y le estás quitando la bendición al otro. Cuidado, el Espíritu Santo te redarguye. Y si no te redarguye, cuidado, ¿dónde está tu conexión con el Señor? Cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo. Y ese es el mismo Espíritu Santo que te lleva a nuevas convicciones, ¿ok? Te lleva a cancelar esas costumbres del pasado. Muchos seguimos atados a costumbres del pasado, que lo que hacen es atrasarnos. Nos atrasan y nos alejan de Dios, amén. Al evadir esas convicciones, no, Señor, en realidad yo no soy tan pecador como tú piensas. No, tú sabes que yo me equivoqué. Te equivocaste, pero mañana lo vuelves a hacer otra vez. Y el Señor está en una convicción contigo y el Espíritu redarguyéndote. Y tú te estás haciendo el loco y piensas porque tú le dices al Señor, no, Señor, yo no soy así. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Él lo que mira es tu corazón, amén. Si sigues viviendo así, no puede haber transformación en tu vida. Si sigues sin arrepentirte, no puede haber transformación en tu vida. Si sigues viviendo con las malas costumbres del mundo, sigues viviendo en el mundo. ¿Por qué? Como dije antes, si tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, Dios no te quiere así. Dios te quiere o allá totalmente o aquí totalmente. El tibio Él lo vomita, dice Apocalipsis. Amén. ¿Ok? Entonces, si seguimos en esa etapa vieja de nuestra vida y no hay transformación, nos acercamos más al mundo. El mundo que ha perdido su valor moral totalmente. Tiene que haber un cambio de prioridades en tu vida, iglesia. Tiene que haber un cambio de prioridades y tener hambre y sed por la palabra y por su iglesia. Gálatas 2:20. Y ya estamos terminando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso mundano que hay en ti, ahora lo vives en Cristo Jesús, que se entregó. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. ¿Cuántos dicen, pero mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conformarnos al mundo es separarnos de Cristo. Conformarnos al mundo es separarnos de Cristo. Conformarnos al mundo es separarnos de Cristo. Entonces no podemos conformarnos con el mundo. No, eso ya pasó, eso ya se acabó. Somos nuevas criaturas, familia. ¿Ok? Él te va a transformar y Él va a renovar su mente, con tu mente, con su palabra. Ora por un avivamiento en este servicio, ¿ok? Donde el Espíritu Santo se mueva con poder. Oremos por un encuentro íntimo con el Señor. Mira, yo te voy a decir algo, yo creo en la consejería. Yo creo en la administración totalmente. Yo creo en la imposición de manos, si son las manos correctas, cuidado. Aquí yo les digo una cosa, no se dejen imponer manos por cualquiera. Mucho cuidado. Tiene que estar seguro de la persona que te está imponiendo manos. Ojalá fuera aquí nada más en la iglesia. Pero el que fuera, que sea una persona que esté en orden con el Señor, una persona santa, no se dejen imponer manos por cualquiera. Y yo creo en la palabra profética, amén. Dios me ha usado muchas veces en palabra profética. Pero más aún, yo busco apasionadamente tener un encuentro con mi Señor Jesús. Eso es lo que más me apasiona a mí, de todo. Tener un encuentro con Él, tener un encuentro íntimo, ¿ok? Porque cuando tengo un encuentro viene una convicción fresca a mi vida. El mundo y sus falsos placeres son los que nos arrastran y nos quieren llevar a un lugar lejos del Señor. El mundo y sus falsos placeres, ya nosotros no estamos ahí. Entonces muchos cuestionarán a Dios porque no están seguros de quién es Dios. Muchos lo cuestionan, ¿eres tú, Señor, el que me está hablando? Por eso es la palabra. Tenemos que ir a la palabra para confirmar que es Él el que nos está hablando. Amén. Entonces muchos cuestionan a Dios porque en su encuentro vives seguro
o inseguro, todo depende de ti. Yo vivo seguro de una cosa, que su palabra es la verdad absoluta. Amén. Yo vivo seguro de que Él es la única verdad, el único camino y la única vida. Yo vivo seguro de eso. Amén. Y seguro en su casa, en este templo hermoso que el Señor nos ha dado. Seguro de servirle, seguro de que me ama incondicionalmente. De eso yo vivo seguro. Y seguro de la voz del Espíritu Santo revelándome. Amén.